Bueno, este capítulo no fue tan traumático. Estás presenciando a un hombre que tuvo que superarse a sí mismo a medida que el combate se desarrollaba para superar la prueba. Como el avatar decía, si él aceptaba sus malos sentimientos y los confrontaba, la imagen se debilitaría, pero si él lo renegaba, se fortalecería. No obstante, ni se fortaleció ni perdió fuerzas. Él continuó luchando de la misma manera como entró en la habitación, y Hajime crecía de una manera exponencial. Lo que no se comentó es que la batalla duró más o menos 5 minutos, y en este lapso de tiempo su copia empezó a sufrir bastantes daños, como órganos internos estallados, brazo protésico destruido, y él se sorprendía porque a pesar de tener el mismo poder de combate, no era capaz de igualar la capacidad de combate de su homónimo. Según dice la novela, no importa cuántos ataques hiciera, no importa cuántos contraataques realizaba, a diferencia del principio del combate, ninguno alcanzaba a Hajime. Él, a pesar de tener la misma velocidad, los mismos reflejos y la misma fortaleza, simplemente no era alcanzado, y sus ataques lo empezaron a abrumar. No tenía sentido, estaba creciendo a medida que el combate empezaba a resultar. La copia sintió miedo del original, empezó a temblar y dijo que definitivamente él ya no era humano. Ningún humano es capaz de hacer esta proeza de fuerza. Nadie puede conquistar un laberinto a base de pura y física terquedad. O al menos, ningún humano. Y aquí es cuando Hajime reclama y dice que es cierto, él abandonó su humanidad hace muchísimo tiempo y ahora es algo que ha trascendido más allá de todo eso. Él ahora es un monstruo que nació desde el abismo. Damas, caballeros, bienvenidos a este emocionante capítulo de este emocionante emisor. Su nombre es el del viejo Mikael, te trae las comparativas entre el anime y la novela de la serie de Arifureta en su capítulo 12. No fue tan malo el capítulo, hubo bastantes detalles que es decepcionante verlos no animados, pero en el fondo pues hizo lo mejor que pudo para este capítulo. Así que si te interesa, ponte cómodo, jala una soda y empecemos con número 1. No estamos yendo por orden cronológico, así que las curiosidades saltarán de todo el capítulo en general. Vemos que Shizuku empezó a enfrentarse a su copia y esta batalla duró aproximadamente 15 minutos. Luego del combate terminó bastante malherida, tenía cortes por todo su cuerpo, ya que cuando su cuello fue lacerado, ella entró en un estado de frenesí, de shock, de pánico, atacando de manera indiscriminada, bajando la guardia y permitiendo que su copia esquive todo sin ningún problema. Las intenciones de cada uno de los ataques eran muy evidentes y ella, utilizando movimientos bastante leves, le cortaba articulaciones, tendones, arterias e incluso apuñaló un órgano importante. Al final de cuentas, Shizuku no fue capaz de aguantarlo más y cayó contra la pared. Su condición era terrible y de no ser por los estados y su nivel de resistencia habría muerto por la cantidad de heridas que estaba presentes en su cuerpo. Y la muerte iba a ser un poco intensa. Según los textos, la Shizuku inversa planearía utilizar su espada para decapitarla o cortarle el cerebro en un solo tajo, un símbolo de cortesía para que no sufriera. Decía que si le cortaba la cabeza por la mitad, la muerte sería tan rápida que no alcanzaría a tener dolor, simplemente sería como si la desconectaran del mundo. Era la mínima cortesía que ella misma se podía ofrecer. Número 2. Esta es un poco triste. Les voy a dar una perspectiva como lector. La novela ha categorizado a Hajime como uno de los personajes más fuertes de todos los isekai, y su anime pues no le hace mucha justicia al título que el sujeto debería tener. Mira por ejemplo la pelea con su homónimo. Pareciera como simplemente dos sujetos peleando con pistolas. De hecho, en las películas de John Wick, humanos contra humanos, han habido más daños colaterales, más ejemplos de poder. Pero es curioso. En la narrativa de este momento, las patadas y los puños de Hajime resonaban por todo el laberinto. No se sentía como si de verdad este sonido proviniera de carne y hueso. Curiosamente, cada uno de sus golpes hacían temblar las paredes. Los disparos atravesaban de costado a costado las paredes de hielo y salían del laberinto. Es que en serio, piénsenlo. Hajime será un personaje que va a cumplir el meme japonés de los RPG, en donde su primera misión es ir, entrar, sacar algo de un garaje y volver, no hay ningún problema. Y su última misión termina en darse un 1 contra 1 contra Dios. Contra Dios, 1 versus 1. La capacidad de este muchacho en este momento cronológico es casi la misma que tendría para cuando tiene que darse a putazos con el Dios. Por eso es un poco triste ver que la casa animadora no refleja el verdadero poder de este albino con parche y simplemente lo toma como una acción de pelea de humanos común y corriente, cuando él, desde hace mucho tiempo se ha afirmado, es un monstruo.
Número 3. Shizuku, cuando sufrió un corte en el cuello, tenía miedo, bastante miedo. De hecho, pensaba que la muerte estaba a punto de ocurrir. Dejó de enfocarse en su enemigo y miró el suelo, miró la sangre que se estaba derramando de su propio cuerpo. Sentía como la falta de esta empezó a marearla. Tembló, los dientes crujían, su enfoque desaparecía. Y a final de cuentas, ella, debido a este miedo primordial a la muerte, es cuando se abalanza con todas sus fuerzas para tratar de completar o cerrar este enfrentamiento. Y ahí es cuando la Shizuku inversa empieza a dar golpes precisos para empezar a desmantelar su cuerpo poco a poco. Y ahí ocurre lo que te estoy diciendo, de ataques en las articulaciones, tendones, vasos sanguíneos, arterias y demás puntos en donde ella casi terminaría muriendo por el desangre. Número 4. Durante todo el enfrentamiento entre las dos Shizukus se hacía hincapié en especial sobre las técnicas que ella utilizaba, pues explicaba cada uno de sus movimientos con base a su estilo de arte o a su estilo de combate, el estilo de combate Yaegashi. Entre esos, el corte que le había hecho en la sien su homónimo era una técnica conocida como el rompedor de cráneos, y es básicamente poner una espada en posición a la cabeza y utilizar la vaina para golpear el mango y generar un ataque de martillo que parte, como si fuera una estaca o un pico, las cabezas de sus enemigos. Es bastante mortal y Shizuku recibió por lo menos 7 de estos ataques. Los esquivó por pura y física fe del guión, y es por eso que ella dice que de no ser por esa espada indestructible que Hajime le había otorgado, sencillamente habría muerto en ese mismo número de veces. Y también casi todos sus ataques iban enfocados en cortarle la cabeza. Número 5. A partir de este momento Hajime empezó a superarse a sí mismo. Entendía que el calabozo trataba de afectarlo. Utilizaba estas palabras que nacían desde el fondo de su corazón para tratar de alterarlo y de esta forma debilitarlo. Y Hajime fingió que sí estaba haciéndose más lento. La herida que ves en su mejilla, él mismo se la autoinfligió al no reaccionar a tiempo a propósito a los ataques de su enemigo, haciendo que éste se confiara y pensara de que la prueba sí lo estaba afectando, sí estaba perdiendo funciones. Y ahí, justo cuando él estaba a punto de darle un ataque definitivo en el estómago de Hajime para asesinarlo, es cuando la trampa funcionó. Su copia bajó la guardia. Hajime jamás lo haría a menos que sea para el golpe final, y ahí le devolvió el codazo, el cual le rompió, según los términos de la novela, más de 6 costillas y le destruyó todos los órganos internos, superándose a sí mismo y engañando la misma prueba del calabozo para que así la misma copia empiece a perder. Increíble lo de nuestro monstruo, ¿no? Número 6. La postura que está adoptando Hajime se llama Gun Kata. Es un estilo de combate de artes marciales con pistolas que él mismo había ideado a lo largo de todos sus combates. Algo muy efectivo y poderoso. De hecho, en la mayoría, por no decir de las oportunidades en las que han tenido que enfrentarse a jefes que son realmente peligrosos, él adopta esta postura de combate individual 1 contra 1. Lo hizo con Noiton, lo hizo con Fred cuando fue atacado por accidente desde los cielos y otras oportunidades más. Es un estilo de combate muy frecuente en las batallas importantes. No suele ser animado, pues porque sinceramente la casa no le mete mucho empeño, pero esa sería la postura ideal de Hajime en su combate. Número 7. Verán, Shizuku en un principio empezó a amar a Kouki. Él, ante sus ojos en la escuela primaria, era un héroe, una persona que estaba dispuesta a salvarla, a ayudarla, a protegerla cuando fuera necesario. Pero este amor desapareció justo en el 4º grado cuando un par de chicas empezaron a hablar mal de ella. Le preguntaron si de verdad era una mujer, porque parecía más bien un chico. Estas palabras realmente le dolieron bastante a la niña, mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar. Y esta, lo primero que hizo fue recurrir a Kouki, porque los celos de las demás chicas que le gustaban a él la empezaban a afectar. Como siempre, Kouki tiene una percepción de la realidad bastante alterada y fue a hablar con ellas, pero esto solamente agravó aún más los problemas. Las chicas que les gustaba Kouki empezaron a actuar aún más crueles con Shizuku, la empezaban a insultar y la matoneaban. Ella no se iba a dejar tan fácil y por su personalidad bastante combativa evitó que la situación escalara a mayores, pero las mujeres empezaron a rechazarla y los hombres empezaron a verla más como un hombre que como una mujer. Entonces ella definitivamente quedó exiliada o apartada de lo relacionado con las relaciones entre amigas, y por eso Kaori es tan importante para ella.
No podía depender de Kouki nuevamente, porque cada vez que le comentaba las situaciones, él pensaba que ya era un asunto zanjado, porque como él fue a hablar con ellas y ellas le prometieron que pararían porque estaban pensando que solamente hablaban con una amiga, él pensó que ya todo estaba arreglado y el resto eran suposiciones de Shizuku. Número 8. Cuando el inverso de Hajime enfrentó a sí mismo, se daba cuenta que la batalla no iba a progresar mucho. Los ataques que él enviaba o que éste recibía, todos eran desviados. Por lo tanto, solamente le quedó atacar de una forma en la cual no se puede esquivar, con las palabras. Utilizando las ideas correctas, empezó a insultar a Hajime de una forma en la que él le dolía. Como lo dije anteriormente, él fingió que de verdad le afectaba y que sus habilidades de combate se estaban reduciendo, pero en el fondo sí le dolía bastante. Todo lo que decía era verdad, eran hechos, y pues el Hajime aprovechó esta oportunidad para poder sobrevivir y sortear la situación. Número 9. Este momento cuando Shizuku recuerda el pasado, cuando Hajime cayó en la profundidad del abismo y empezó a sentir verdadero miedo de la muerte, también se cuenta una historia acerca de la primera vez que mató a un monstruo. Ella nunca ha sido capaz de asesinar algo. Sin contar los insectos, no es capaz de idealizar matándose a perros, gatos o animales. Por eso, cuando asesinó al primer monstruo que se cruzó en su camino dentro de este mundo, se sintió tan mal que lloró durante días. Sin que nadie la mirara, siempre se iba a los lugares oscuros a empezar a sollozar. Y sus manos, desde su perspectiva, siempre estaban sucias con la sangre de la persona con la sangre del monstruo que había asesinado. Número 10. La copia es un reflejo perfecto de Hajime, tanto en actitudes, habilidades, recuerdos y personalidad. Por lo tanto, cuando él estaba hablando con él, le fastidió bastante el hecho de ser tan arrogante. Dijo: ¡rayos! Yo sabía de que de pronto tenía arrogancia por lo que he logrado hasta ahora, pero no sabía que era tan molesta. Con solo hablar con este sujeto me dan ganas de meterle 3 tiros a la cabeza. Y comprendió la razón por la que Kouki lo odia tanto. Interactuar con alguien así era difícil. Y también se sorprendió que hubiera mujeres que estuvieran dispuestos a amarlo cuando él era tan molesto. Número 11. La esencia de Hajime no se pierde, y aunque el anime la omita, aún es vivida en la novela. Verán, cuando la copia de Hajime empezó a morir, a desaparecer, Hajime se acercó. No se quedó a ver cómo él desaparecía con un rostro de satisfacción. Sacó a Donner y le metió 3 tiros en la cara. Y después, el cadáver dijo con una voz un poco asombrada: vamos amigo, entiende un poco el estado del anime. Y desapareció. Hajime le dio los tiros de gracia para evitar que se levantara, muy propio de él. Número 12. Cuando Shizuku se enfrentaba por primera vez a su opuesto, a su inverso, pensaba que todo esto era un sueño. Y el anime no lo mostró, pero según se describe en la novela, Shizuku desapareció delante de sus ojos. Su habilidad paso sónico hacía que por lo menos su nervio óptico no fuera capaz de percibir el ataque que estaba a punto de recibir, sino fueron gracias a sus instintos que levantó su espada sobre el nivel de la cabeza protegiéndose, que evitó ser decapitada de manera instantánea. Y la mayoría del combate que debería haber resolvido con su opuesto debió haber sido a una velocidad en que los ojos no percibieron, casi al estilo Dragon Ball Z. Pero pues ya saben, cosas de presupuesto, problemas de producción, no alcanzan a hacer las cosas bien hechas. Número 13. Como lo dije anteriormente, en esta batalla Shizuku corrió bastante peligro porque su oponente trataba de asesinarla bajo todos los medios. No apuntaba a puntos sin importancia, siempre a puntos vitales, o el corazón o el cerebro, alguno de los dos. Y por eso Shizuku siempre sintió la muerte tan cerca, debido a que sus técnicas están especializadas en el asesinato y la ejecución. Y bueno, señores, eso sería todo por el momento. Si te gusta el video, dale like, me gusta, comparte. Mañana es el capítulo 13, hagamos un speedrun de esto. Y nada, en la tardecita es lo relacionado con esta mierda del teatro de desesperación. Así que gracias por escuchar y nos vemos después. Adiós.